En esta ocasión tenemos un problema de cinética del cuerpo rígido y tenemos el siguiente problema que dice que una camioneta se mueve con una velocidad de 72 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Y tiene una masa de 2.200 kilogramos. Dice que se aplicaron los frenos repentinamente, bueno, lo que provocó que estas ruedas, dejaron de patinar, es decir, se bloquearon. Se pudo observar que esta camioneta mantuvo sus ruedas bloqueadas durante 25 metros antes de detenerse. Entonces, lo que se pide es calcular la fuerza de roce que existe en cada una de las ruedas. Para calcular esta fuerza de roce en cada una de las ruedas, necesitamos lo que es el coeficiente de roce. ¿Ya? Las fuerzas normales en cada una de las ruedas es posible calcularlas, ¿no es cierto? Pero en esta instancia no tenemos coeficiente de roce. Entonces, uno de los objetivos es calcular el coeficiente de roce. También es importante sacar la aceleración que desarrolló la camioneta, porque probablemente sea un dato que necesitemos más adelante en el problema. Entonces, eso es lo que vamos a resolver inicialmente, calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, primero que todo, debemos pasar de kilómetro a metro y de hora a segundo. Para ello, esto se debe multiplicar por dos fracciones equivalentes a 1. La idea acá es eliminar primero el kilómetro, llevarlo a metro, después la hora, eliminarla y llevarla a segundo. De esta forma se elimina lo que es el kilómetro con el kilómetro y la hora con la hora. Se sabe que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Al ingresar esto en calculadora da un resultado de 20 metros sobre segundo. Entonces esta velocidad es de 20 metros sobre segundos. Entonces, según el encabezado, tenemos la distancia, la velocidad final que es 0, que se detiene, la inicial que es 20 metros sobre segundo y se pide la aceleración. ¿Cuáles son las ecuaciones de cinemática que corresponden a estos datos? Son las siguientes. En cinemática podemos encontrar estas tres ecuaciones. Deben tener la aceleración, la distancia, la velocidad final y la velocidad inicial. Comencemos con la velocidad inicial. La posee la primera, la segunda, la tercera. Velocidad final lo posee solamente la primera y la segunda, más no la tercera. Y la distancia la posee la primera, más no la segunda, pero sí la tercera. Y la aceleración la posee la primera, lo posee la segunda y lo posee la tercera. Entonces, de las tres ecuaciones hay una que tiene 4 tic, todas las otras tienen 3, por tanto la seleccionada es la primera. Al emplear esta primera ecuación se sabe que eso es 0, entonces 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces va a quedar un poco más reducida. Solamente va a quedar menos la velocidad inicial al cuadrado, que son 20 al cuadrado, y eso va a ser igual a 2 veces la aceleración, que es lo que buscamos, por la distancia, que son 25. De esta forma va a quedar menos 20 al cuadrado, que son menos 400, nunca más 400, porque no es un menos del número, ¿no es cierto? Es un menos de la fórmula. Ahora, 2 por 25 son 50, serían 50 por A. Ahora, este 50 que está multiplicando va a pasar acá abajo dividiendo. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar menos 400 dividido en 50. Eso es la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser, en esta ocasión, de menos 8. Menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que se ha calculado la aceleración, se debe realizar lo que es sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Y en el eje X, con el fin de poder encontrar el coeficiente de roce, que se muestra en esta fórmula que está acá. Entonces, ¿cómo quedaría esta sumatoria de fuerzas? Esta sumatoria de fuerzas sería la siguiente. Sería la normal en A positiva más la normal en B también positiva menos la fuerza peso negativa porque va hacia abajo.
esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 1. Ahora, en el eje X vamos a tener las siguientes fuerzas. Fuerza en A y fuerza en B, que en este caso son fuerzas de roce, ambas negativas. Fuerza en A menos fuerza en B, ¿no es cierto? Ambas negativas. Y la fuerza efectiva, eso es igual a la fuerza efectiva, que va a ser la producida por la masa. Esta es hacia acá. Y también es negativa. La aceleración, sabemos que el signo negativo indica la dirección, ¿ya? Por eso que todo esto es negativo. Podemos factorizar por el signo negativo. Va a quedar de la siguiente forma. De esta forma hemos encontrado esta otra ecuación. A partir de la primera ecuación que poseemos acá, que es esta, esa de ahí, vamos a establecer esto de acá. ¿Qué es lo que dice esto de acá? Esto de acá dice lo siguiente. Dice que la fuerza peso es equivalente a la sumatoria de la fuerza normal en A más la normal en B. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la fuerza peso la vamos a reemplazar por normal en A y normal en B. Entonces, cuando nosotros representemos lo que es la fuerza de roce, es la normal por el coeficiente. Entonces, como sabemos que la normal es normal en A y más normal en B, va a ser lo que es la fuerza peso. Entonces, la fuerza de roce es la fuerza peso por el coeficiente de roce. En esta ocasión, esta fuerza de roce equivale a FA más FB. Entonces, en nuestra ecuación nos va a quedar lo siguiente. Vamos a decir que la fuerza de roce, ¿no es cierto? Esta fuerza de roce que está actuando acá, es decir, estoy hablando de la ecuación 2, es la fuerza peso, ¿no es cierto? Por el coeficiente de roce. Que eso es lo que busco yo. Yo busco el coeficiente de roce, en este caso cinético. Esto es igual, ¿no es cierto? ¿Ya? A la masa por la aceleración. Pero recordemos que esto es negativo. Menos la masa por la aceleración. Ah, pero también recordemos que esta también es negativa, porque esta corresponde a esta fuerza. ¿Ya? Expresada a través de una sumatoria. Bueno, la fuerza peso está dada con la siguiente fórmula. Es la masa por la aceleración de gravedad. Ya. Entonces, nosotros vamos a reemplazar acá. Y esta fuerza peso va a ser la masa por la aceleración de gravedad. Menos la masa por la aceleración de gravedad. Y esto por el coeficiente de roce. Coeficiente de roce. Perfecto. Eso es igual a menos la masa por la aceleración. ¿Qué sucede? Que tenemos masa a ambos lados. Tenemos masa acá y tenemos masa acá. Por lo tanto, si yo divido por m, eso quiere decir que acá abajo se va a copiar lo mismo, pero sin la masa. Es decir, la masa se va a cancelar a ambos lados. Porque estoy dividiendo por m acá y estoy dividiendo por m acá también. También sucede lo mismo con el signo negativo. También, si lo dividimos por menos m, vamos a simplificar ese signo. Entonces esto va a quedar de esta otra forma. Simplemente gravedad por coeficiente. Como la gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. De esta forma, la gravedad abandona su lugar y queda acá como un denominador, puesto que estaba multiplicando. Y al valorizar la aceleración, pero con signo positivo, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido en la de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos va a dar el coeficiente de roce, el cual tiene un valor de 0.82. No tiene unidad de medida porque se cancelaron acá arriba.
De esta forma tendríamos lo que es el coeficiente de rozamiento. Una vez que se ha realizado el cálculo del coeficiente de roce, procedemos a calcular lo que es sumatoria de momentos en A. La sumatoria de momentos en A va a estar dado de la siguiente forma. Primero, tenemos la fuerza peso que la debemos calcular. Recordemos que la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. La masa para este problema es de 2.200 kilogramos. Entonces, los 2.200 kilogramos se multiplica por la aceleración de gravedad, que son 9.81. Eso en calculadora da 22.582 newton. Entonces, ahora nosotros tenemos esa fuerza peso. Esa fuerza peso está girando de esta forma. Está girando con un signo negativo, porque positivo es en sentido antihorario. Entonces sería menos los 22.582 newton. Esto se multiplica por el brazo, que es de 1.5. Después también tenemos, en esta ocasión, la reacción normal en B. Esta reacción normal en B va a girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Y es nuestra reacción normal, que sería la incógnita NB, por un brazo de 3.6. 3.6. Eso va a ser igual a lo que es el momento efectivo en A, que es producido por la masa. Como vimos recién, la masa era 2.200. Por la aceleración, que es 8, positivo, que el signo indica solamente el sentido, ¿no es cierto? Y por el brazo, que es de 1.2. Al resolver, esto va a dar lo siguiente. Va a dar menos 32.373, ¿no es cierto? Más los 3.6 por reacción en B. Eso va a ser igual al producto de 22.000 por 8 por 1.2. Eso es 21.120. Ahora, ¿qué tenemos que realizar? Lo siguiente. La idea es despejar esto. Por tanto, este que está negativo va a pasar sumando. Por otro lado, el 3.6 se mantiene en este lugar. Lo mantenemos y también mantenemos en el otro lugar el 21.120. Mientras que este negativo pasa sumando, que es 32.373. Ahora, si realizamos esta suma, manteniendo acá el 3.6 NB, sumando, obtenemos 53.000, ¿no es cierto?, 493. Entonces, el 3.6 que está multiplicando va a pasar hacia acá dividiendo. Pasando, dividiendo. Entonces, podemos decir que la normal en B va a ser igual a la división de 53.493 de 3.6. Esos son 14.859.17 newton de reacción. Entonces, ahora estamos en condición de calcular la normal, en este caso en A. Para poder encontrar la otra fuerza normal, es decir, la fuerza normal en A, debemos realizar sumatoria de fuerza en el eje vertical. En esta ocasión, las fuerzas verticales son normal en A, normal en B, pero la normal en A es la incógnita. También tenemos la normal en B, que es positiva. ¿Ya?
Y tenemos una fuerza peso hacia abajo. La fuerza peso tiene ese valor numérico que está localizado en ese sector. Y es negativa porque está apuntando hacia abajo. Las que están apuntando hacia arriba son positivas. Entonces, ese valor es de 21.582 newton. Eso va a ser igual a la sumatoria fuerza efectiva, es decir, la producida por la masa y la aceleración. Pero en este eje no hay aceleración, por lo tanto es de 0. Quedando esta ecuación. Pero nosotros también poseemos el valor de la normal B, que está calculada ahí. La reemplazaremos inmediatamente en este sector de acá. Entonces, al reemplazar este valor en este sector, es decir, justo acá, ¿no es cierto? Lo reemplazamos y tendríamos el siguiente dato. También bajando el menos 21.582 igual a 0. Nos quedaría esta ecuación de acá. Cada uno de estos valores, es decir, este valor de acá como este valor de acá, pasarán hacia el otro lado con signos invertidos. Es decir, este pasaría con menos y este pasaría con más. Anotaríamos esto acá al lado de la igualdad. Es decir, el más sería este. 21.582 y el menos sería este de acá. 14.859.17. Quedando eso que se puede apreciar ahí. Entonces, la normal en A es equivalente a la resta que se produce acá. La anotaremos en ese sector. Lo cual nos da 6.722.83, que sería la normal en A, es decir, en ese lugar de allá. Y tendríamos lista esa fuerza. Con la fuerza normal en B, con la fuerza normal en A, estaríamos listos para calcular lo que es la fuerza de roce. Una vez que se ha calculado lo que son las fuerzas de reacciones normales, tanto en A como en B, se puede calcular lo que es la fuerza de roce en A y en B. Estas fuerzas de roce se calculan con las siguientes fórmulas. Normal por coeficiente de roce. Entonces, la fuerza de roce en A va a ser la siguiente. Va a ser la normal en A, que son 6.722.83 newton, ¿no es cierto? Entonces mide en newton por el coeficiente de roce, que son 0.82. 0.82. Entonces, esta fuerza en A tiene el siguiente valor. 5.512.72 newton. Y así se obtiene la primera fuerza de roce en el eje A. La fuerza de roce en el eje B se saca de la misma forma, solamente que cambia la normal en B. Entonces esta fuerza de roce en B va a ser exactamente la normal en B, que son 14.859.17 por el coeficiente de rozamiento, que son 0.82. Recordemos que este coeficiente no tiene unidad de medida, es adimensional. Y esto, al ingresarlo en la calculadora, obtenemos 12.184.12 newton. Esta sería la otra fuerza de rozamiento en el eje B. Una vez que tengamos las dos fuerzas de rozamiento, podemos calcular la fuerza de roce en cada una de las ruedas. Estas son fuerzas de roce por ejes, ¿no es cierto? En dos ruedas en conjunto. Ahora, para calcular cada una de estas fuerzas, ¿no es cierto? En cada rueda, es decir, en el eje A existen dos ruedas, entonces esta fuerza debe dividirse en dos, es decir, los 5.512.72 se dividen en dos. Y de esa forma obtenemos la fuerza de roce en cada rueda. Eso da un total de 2.756.36.
newton. Ahí está, 2756.36 newton. Estaríamos listos con esa fuerza. Y la otra daría lo siguiente, serían 12.184.52 dividido en 2, porque son 2 ruedas. Entonces va a dar 6.092.26 newton. Y de esa forma estaríamos listos con lo que se ha preguntado en este problema. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.